¿Qué ocurre cuando los símbolos de resistencia se desmoronan y la supervivencia supera a la épica? Pokrovsk, una ciudad que alguna vez fue emblema de aguante, ahora es sinónimo de capitulación masiva. Cientos de soldados ucranianos han dejado atrás las armas, incapaces de resistir más ante circunstancias extremas. Detrás de los titulares sobre avances militares, emergen relatos de abandono, hambre y colapso logístico. Tropas rodeadas, sin mando ni suministros, sobreviviendo con latas de comida olvidadas y pasando días enteros sin comer. El apoyo prometido nunca llegó, y la esperanza se desvaneció con cada día, hasta que la única opción fue rendirse. Mientras tanto, los principales medios pasan de puntillas sobre la dimensión humana de este desastre. Se habla de estrategias y de mapas, pero se omite la realidad de quienes han vivido el derrumbe desde dentro. Las decisiones se toman lejos de la línea del frente, ignorando las voces de quienes han quedado atrapados en un círculo de desgaste e incertidumbre. Esta omisión tiene un precio. Si ignoramos la realidad, corremos el riesgo de perder la comprensión del conflicto, la empatía por sus protagonistas y la capacidad de anticipar los próximos giros. El colapso de Pokrovsk no es solo una derrota militar, es la señal de que la guerra está entrando en una etapa impredecible, donde los viejos patrones ya no sirven para entender lo que está en juego. Para entender cómo se ha llegado a este punto, retrocedamos y analicemos los factores críticos detrás de este colapso. Veamos ahora el contexto y las causas profundas de este derrumbe, explorando cómo la estrategia y la moral han sido desplazadas por la pura necesidad de sobrevivir. La guerra en Ucrania ya no es la misma de hace un año. Todo ha cambiado. Las tácticas, los objetivos y la percepción en ambos bandos. Lo que antes se narraba como resistencia heroica, hoy se traduce en relatos de agotamiento, improvisación y, sobre todo, de supervivencia en condiciones extremas. Ciudades como Pokrovsk y otras localidades cercanas están prácticamente rodeadas. Lo que alguna vez fueron bastiones defensivos, ahora son islas aisladas, donde salir es casi imposible. Las rutas de escape están cortadas, y cualquier intento termina en tragedia. La cadena de mando se ha quebrado. Hay soldados que aseguran no haber recibido órdenes claras desde hace días. El suministro, tanto de comida como de municiones y medicinas, está completamente paralizado. Muchos sobreviven con los restos de viejas conservas encontradas en sótanos o compartiendo migajas entre compañeros. La tecnología ha cambiado el campo de batalla. El uso masivo de drones, acompañado de una guerra electrónica sin precedentes, ha vuelto imposible incluso el más mínimo reabastecimiento. Los convoyes son detectados y destruidos antes de llegar a su destino. El zumbido constante de los drones es ya parte del paisaje sonoro, y el miedo que generan es tan real como cualquier amenaza física. En este escenario, abundan las historias de soldados sobreviviendo con lo mínimo, días enteros sin probar alimento y sin medicinas para los heridos. La desesperación crece cuando ni siquiera se cuenta con vendas o analgésicos básicos. Miran impotentes cómo los compañeros sufren sin posibilidad de ayuda. El número de soldados capturados aumenta cada día. En las últimas semanas, al menos 700 personas han optado por rendirse. No se trata de miedo, sino de la conciencia brutal de estar completamente abandonados. La opción de seguir luchando se vuelve insostenible frente a la evidencia de que nadie va a rescatarlos. La resistencia ucraniana, que antes operaba con cierta coordinación y apoyo externo, hoy parece cada vez más fragmentada y sin respaldo efectivo. Los relatos individuales reemplazan los discursos oficiales. Lo que queda es la evidencia palpable de una estructura que se desmorona desde dentro. Ignorar estos factores logísticos y humanos sería un error. Subestimar la fragilidad de cualquier estructura militar o política es abrir la puerta a consecuencias imprevisibles. Pero, ¿por qué hasta los soldados más leales han decidido rendirse antes que sacrificarse? Veamos qué llevó a ese punto de quiebre y cómo impactó la moral en el frente. Cuando la cadena de mando desaparece, la ideología pierde fuerza y solo sobrevive el instinto. En el frente de Pokrovsk, los testimonios de los soldados ucranianos revelan una situación extrema. Durante semanas,
No recibieron comida ni ayuda, y los heridos fueron abandonados a su suerte. La logística colapsó por completo. Los intentos de enviar suministros a través de drones se toparon con la realidad tecnológica. Todo era interceptado por las defensas electrónicas rusas. Los combatientes sobrevivían con latas encontradas en sótanos y restos olvidados, llegando a pasar hasta 5 días sin probar bocado. El mando ucraniano, desconectado y sin plan, dejó a sus tropas sin comunicación ni directrices claras. Promesas vacías de evacuación dieron paso al silencio absoluto, y la confusión se apoderó de las líneas. El resultado: soldados sin liderazgo, obligados a improvisar mientras la presión de la artillería y el zumbido de los drones no cesaban ni un minuto. Toda tentativa de romper el cerco terminó en tragedias. Las rutas de escape, convertidas en caminos de muerte, solo aumentaron la desesperación. En este clima, la capitulación dejó de ser un tabú y pasó a ser una estrategia de supervivencia. Rendirse ya no era traición, sino la única salida racional ante el abandono. La presión psicológica fue demoledora. Durante días enteros, el sonido constante de explosiones y aparatos voladores mermó la moral y la resistencia. Incluso los símbolos nacionales comenzaron a resquebrajarse ante la crudeza del momento. Pokrovsk, hasta hace poco un baluarte, perdió de golpe su valor político y estratégico. Según cifras no oficiales, se han rendido casi 2 batallones completos en las últimas semanas. Este número refleja no solo la intensidad del colapso, sino un quiebre en la narrativa tradicional del aguante heroico. La crisis de liderazgo, la ausencia de logística y el desgaste emocional han provocado una fractura profunda, más allá de la táctica o la geografía. Aferrarse a viejas narrativas solo perpetúa el riesgo de decisiones desconectadas de la realidad, poniendo en peligro vidas y legitimando estrategias insostenibles. La guerra, despojada de relatos heroicos, se muestra tal como es: una serie de decisiones humanas, muchas veces desesperadas, ante el colapso de todo lo conocido. Pero mientras la situación en la primera línea se desmorona, las ondas de choque empiezan a sentirse en la arena internacional. Las decisiones tomadas en el campo de batalla transforman el tablero de la política global. Lo que sucede en el frente empuja a los actores globales a jugar sus cartas más arriesgadas. Las noticias de colapsos y rendiciones masivas en regiones como Pokrovsk han encendido todas las alarmas fuera de Ucrania, y ya circulan rumores y filtraciones sobre la posible llegada de tropas de la OTAN a los puntos más críticos del conflicto. No se trata solo de especulaciones. Distintas fuentes confirman la presencia de instructores y oficiales británicos en el terreno, operando bajo discreción, mientras crecen los debates internos en Londres y París acerca de intervenir más allá de la retórica. Se discute abiertamente la posibilidad de controlar rutas clave en el Mar Negro, lo que podría redefinir la presencia militar occidental en la región y aumentar el riesgo de confrontaciones directas. Rusia, por su parte, responde con advertencias claras. Cualquier movimiento considerado provocación nuclear será respondido de forma simétrica. Los portavoces del Kremlin intensifican su discurso, mientras Estados Unidos acelera la modernización de su arsenal estratégico y pone sobre la mesa la posibilidad de reactivar pruebas nucleares, una señal inquietante de que la carrera armamentista se reactiva a niveles no vistos desde la Guerra Fría. La tensión escala día a día. En círculos diplomáticos y militares se discuten escenarios antes impensables, mientras cada anuncio es interpretado con enorme cautela. El ciclo de escalada se acelera sin que ninguna de las partes logre imponer una salida negociada. Mientras tanto, Rusia intensifica el reclutamiento. Circulan rumores de nuevas levas, entrenamiento acelerado y una movilización que desgasta cada vez más a la sociedad y al aparato estatal. El agotamiento interno ya se percibe no solo en Ucrania, sino también en Rusia, donde la presión sobre la población crece. La línea de frente se ha vuelto más definida, menos volátil, pero mucho más peligrosa. Cada movimiento, cada decisión, tiene ahora el potencial de empujar el conflicto a un punto de no retorno. La inacción o la mala interpretación de señales
podría escalar la guerra a niveles irreversibles, afectando la seguridad y la economía mundial en una magnitud impredecible. Todo esto coloca a la sociedad y a cada espectador ante una pregunta clave. ¿Qué lecciones prácticas se pueden extraer de este nuevo escenario? Comprender las verdaderas lecciones de este conflicto exige mirar más allá de los titulares, hasta las historias humanas y las decisiones cotidianas que definen el rumbo de la guerra. Detrás de cada cifra y titular, hay vidas reales y decisiones que pesan mucho más de lo que parecen. Al analizar lo que ocurre en el frente de Pokrovsk y otras zonas críticas, la verdadera historia no está en los comunicados oficiales, sino en los testimonios cotidianos. Soldados agotados, habitantes desplazados, familias que sobreviven entre la incertidumbre y el miedo. Sus relatos nos muestran aquello que la propaganda intenta maquillar: la realidad cruda de quienes pagan el costo de cada decisión tomada lejos del frente. En estos contextos, el valor de la narrativa personal supera cualquier titular. Los detalles que comparten quienes estuvieron allí revelan más sobre la situación que los partes militares. Cuando escuchamos relatos de soldados que aceptan rendirse, no por cobardía, sino por haber sido abandonados, queda clara la diferencia entre la épica oficial y la desesperación real. Comprender la moral y la logística es clave. No basta con medir fuerzas en términos de armas o posiciones ganadas y perdidas. La moral se erosiona cuando fallan los suministros, cuando la promesa de ayuda no llega, y cuando el hambre o la falta de medicinas se convierten en el enemigo más temible. Cada vez que falla la logística, la resiliencia humana es puesta a prueba de formas que pocos pueden imaginar. Ignorar las señales de agotamiento colectivo y crisis interna es un peligro real. La historia está llena de ejemplos donde sociedades y ejércitos colapsaron no solo por el enemigo externo, sino por no atender a tiempo las alarmas internas. Deserciones, fatiga extrema, pérdida de confianza en el liderazgo. Estas señales, aunque discretas, anticipan cambios drásticos y pueden marcar el rumbo de todo un país. La manipulación mediática añade otra capa de dificultad. La verdad se vuelve difusa cuando la información es filtrada, reinterpretada o directamente fabricada para sostener narrativas oficiales. Por eso, aprender a leer entre líneas es hoy más importante que nunca. Notar cuándo un símbolo, un lema o una promesa ha perdido su sentido y solo sobrevive por inercia. La fatiga social, el cansancio acumulado y la polarización se convierten en amenazas silenciosas dentro de cualquier conflicto prolongado. Bajo ese peso, las sociedades pueden dividirse, perder su rumbo o caer en reacciones impulsivas. El riesgo de ignorar esta dinámica es grande. La polarización interna puede ser tan destructiva como cualquier enemigo externo. Por eso, frente a la complejidad y el dolor que se esconde tras cada noticia, la reflexión colectiva es imprescindible. No basta con indignarse o tomar partido. Hace falta preguntarse: ¿qué podemos aprender de estos errores para no repetirlos, ni como sociedades ni como individuos? Solo así se evita que las tragedias de hoy se conviertan en los fracasos del mañana. No aprender de los errores actuales puede condenarnos a repetirlos, arrastrando a generaciones futuras por el mismo ciclo de sufrimiento. Hoy, más que nunca, es vital detenerse, escuchar y analizar antes de actuar. Es momento de dejar de lado la reacción automática y buscar una comprensión más profunda de lo que ocurre. Solo a través de la reflexión activa y el aprendizaje colectivo podemos aspirar a no repetir los mismos errores. Ahora, exploremos cómo cada uno de nosotros puede asumir un papel más consciente frente a estos desafíos. ¿Vas a permitir que la narrativa oficial sea la única realidad que conozcas? Esa pregunta define mucho más que tu percepción sobre la guerra. Marca el límite entre ser protagonista de tu época o simple espectador de las versiones que otros deciden contarte. Hoy, más que nunca, la verdad está fragmentada, dispersa entre testimonios de quienes sobreviven, entre el silencio de los líderes y la saturación de los medios. Si solo consumimos aquello que nos llega filtrado,
corremos el riesgo de aceptar una realidad incompleta, diseñada para moldear opiniones y justificar decisiones ajenas. La pasividad no es neutralidad. Cuando elegimos no cuestionar y no buscar más allá del ruido, abrimos la puerta a la manipulación y la desinformación. La historia reciente lo deja claro. Los relatos oficiales rara vez muestran el costo humano, los errores de los líderes o la desesperación de quienes quedan atrapados en medio del conflicto. Y en esa omisión se forjan errores que impactan a sociedades enteras. La responsabilidad no es solo de quienes hacen la guerra o de quienes la narran, sino también de quienes deciden escuchar, preguntar y exigir cuentas. Porque cada noticia, cada dato y cada silencio puede marcar la diferencia entre aprender de la tragedia o repetirla una y otra vez. No te conformes con ser espectador pasivo. Haz de la búsqueda de la verdad una necesidad, no una opción. Exige responsabilidad, tanto a quienes toman decisiones como a quienes informan sobre ellas. Solo así se puede romper el círculo de la desinformación y protegerse de los errores que otros prefieren ocultar. Frente al ruido, tu voz y tu criterio pueden ser el primer paso hacia un cambio real. No dejes que el relato oficial sepulte la verdad.